Buenas noches, bienvenidos todos en general. Vamos a dar inicio entonces a nuestro estudio. Les voy a pedir como siempre que pongamos nuestros micrófonos apagados y solo en el momento que ustedes quieran hacer alguna pregunta lo encienden y para oír la pregunta o el comentario que tengan que hacer. Hoy el privilegio para impartirnos el alimento espiritual está a cargo de nuestro hermano Reinaldo, así es que dejamos el tiempo a nuestro hermano Reinaldo para que él comparta con nosotros lo que el Señor le ha dado. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación una vez más para poder compartir la palabra de nuestro Dios, que oramos porque el Señor pueda revelarnos su palabra y pueda mostrarnos los secretos que tiene guardados para nuestro corazón. A veces uno escucha el mensaje, el estudio, y el Señor nos habla de alguna forma a unos y de alguna otra forma a otros. Entonces, el mensaje a veces no, voy a decirlo de esta forma, quizás el mensaje a veces no es literalmente igual para todos, sino que el Espíritu va mostrando dentro de ese mensaje cosas para nuestra propia vida. Entonces, el mensaje sale, pero cuando llega a nuestros corazones, el Espíritu hace una obra extraordinaria que nos muestra realmente dentro de todo ese mensaje, nos muestra cosas importantes para nuestra vida. Entonces, todos vemos, escuchamos y atendemos el mensaje de forma distinta, pero es porque el Espíritu está obrando en nuestros corazones. Por eso algunos, digamos, en buen chapín, algunos cachan algunas cosas, otros otras, otros y otros otras. Pero es porque el Espíritu está haciendo algo dentro de nosotros. Y eso es lo interesante, por eso la Escritura siempre es fresca y siempre es nueva. Siempre va a ser así, porque sus palabras permanecerán para siempre. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿El sonido está bien? ¿Me escuchan? Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver, quiero ver aquí. Aquí está. ¿Lo ven ahí? ¿Sí ven la pantalla? Voy a hacerla aquí. Sí, Doc, ahí la vemos. Ahí está bien. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, voy a hacer chiquitas las imágenes donde los veo y voy a hacerlo para acá abajo. Entonces ya aquí ya lo ven ustedes. Muy bien. Bueno, una ciudad asentada sobre un monte. Aquí van a tener ustedes sus Biblias y vayámonos a Mateo 5, al capítulo 5, y también nos vamos a Lucas capítulo 6. Así que podemos en nuestras Biblias tengan allí el apartado, el espacio de Mateo 5, y también tengan el espacio apartado de Mateo 6. No vamos a leer del 1 al 12 porque está aquí en la presentación, pero sí quiero que ustedes vean algo aquí interesante de estos dos evangelios, y van a ver algo ahí interesante que cuando uno lo lee, dice, ¿qué pasó aquí? Pero escudriñando, buscando, registrando, van a ver que hay algo interesante aquí. Entonces, Mateo 5 y Lucas capítulo 6. Mateo 5 y Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6 están describiendo el mismo texto. Realmente ambos, Mateo y Lucas, están describiendo ese mismo evento. Pero uno lo describe de una forma y otro lo inicia describiendo de otra forma. Entonces, eso era lo que decía cuando uno lee la Escritura en Mateo 5 y Lucas 6. Pareciera que fueran cosas diferentes, pero no son distintas. La forma en la percepción es lo que va cambiando para cada uno. Y en este estudio van a ver algunos relatos bíblicos, por supuesto que es la esencia, es lo principal, es la columna, y algunos relatos históricos. Esos relatos históricos no están en la Biblia, pero esos relatos históricos
en hechos de la historia, válgame redundar, en hechos de la historia como tal, es congruente con lo que sucedió espiritualmente durante ese tiempo. Bueno, entonces, si ya tienen Mateo 5 y Lucas 6, entonces comenzamos. Vamos entonces. Mateo 5. Mateo 5 dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Así comienza el verso 1 de Mateo capítulo 5. Dice en mi Biblia, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ese dice el verso 1. Y si ahora nos vamos a Lucas, capítulo 6, verso 17, dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Capítulo 5 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte. Y el 6:17 dice, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano. Pareciera como que no fuera el mismo lugar. En uno dice que subió al monte, y en el otro dice, descendió con ellos. Y ambos están hablando, el texto se refiere básicamente a las bienaventuranzas. Entonces aquí comienza el sermón del monte. El sermón del monte, en el capítulo 5, otra vez dice, sube al monte. Y en el capítulo 6 de Lucas, en el sermón del monte dice, y descendió con ellos. Y se detuvo en un lugar llano. Vamos a ver entonces. Dice el verso 14 de Mateo 5, aquí en la presentación. Vosotros sois la luz del mundo. Miren este verso que interesante. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, ustedes, nosotros. Somos la luz del mundo. Y después dice esto. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Pero después, punto y coma, cambia, entonces regresa otra vez al principio de vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte que no se puede ocultar es como que fuese una pausa o un entre paréntesis o entre comillas. Porque estamos hablando, nos está hablando aquí de la luz del mundo. Pero aquí entonces dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara. Aquí volvimos a regresar a la luz. Y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Pareciera entonces que está haciendo aquí una comparación. Vosotros sois la luz del mundo, pero también, de alguna forma, en la escritura también está insinuándonos o nos está diciendo o nos está comparando a una ciudad. Una ciudad viene a ser como una variante, diríamos, en nuestro estudio, como de una luz. Una ciudad situada sobre un monte. Es como una luz que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los de la casa. Esta ciudad está situada sobre un monte, no se puede ocultar, como la luz no se puede ocultar cuando está alumbrando a todos los que están en la casa. ¿Ven? Entonces, aquí hay algo interesante porque está haciendo una comparación extraordinaria. Entonces dice, vosotros sois la luz del mundo y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Entonces nosotros somos como la luz del mundo, pero también somos como una ciudad que está sobre un monte, que no puede dejar de ser vista. Entonces, Mateo 5 y Lucas 6. Ustedes pueden ver el cursor. Ahorita que lo estoy moviendo, ¿ustedes pueden verlo? Si alguien me dice, ¿pueden verlo? Sí, Doc, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces,
que ustedes ven aquí, esto celeste que ustedes ven aquí, es el mar de Galilea, que en realidad es un lago. Este mar de Galilea, o este lago, significa círculo, porque tiene más o menos la forma de un círculo. En su parte más al norte, recibe agua del río Jordán, y en la parte sur sale el agua del lago o del mar. Entonces, este está rodeado por muchos montes, realmente. Todos estos montes que ustedes ven aquí lo rodea el lago. Hay muchas ciudades alrededor del lago. Dentro de esas ciudades está Cafarnaúm. Cafarnaúm o Capernaum. Esta ciudad de Cafarnaúm o Capernaum es muy interesante porque una parte de la vida de Jesús tuvo su residencia allí, en Capernaum. Jesús vivió allí. Entonces, una ciudad eminentemente pesquera. Y muchas de las otras ciudades que vamos a ver más adelante estaban también a las orillas de este mar. Algunas quizás por aquí, otras en el extremo opuesto aquí a donde estamos. Había muchas ciudades, todas eran pesqueras. Entonces, muchas de las gentes de los alrededores, de los pueblos del lago o del mar de Galilea, sabían de que Jesús estaba aquí haciendo la obra, y muchos venían a buscarlo. El punto es de que este monte, aquí hay un monte en donde, así como estos, es un monte que más o menos tiene una altura de unos 325, 326, 320 metros de altura. Entonces, este monte, realmente aquí se da un evento extraordinario cuando Jesús está hablando de las bienaventuranzas, porque este monte, más o menos como a la mitad, entre la cima del monte y la orilla, hay una parte llana, hay una parte plana, que por la geografía del lugar, algunos dicen que es muy semejante esta característica geográfica a los foros, o no a los foros, a los teatros que construían los romanos y los griegos. Entonces dice que el lugar se prestaba muy bien para que alguien pudiera pararse en este lugar, poder hablar a las personas y las personas poder escuchar bien. Porque en un extremo, digamos aquí en la presentación, a mi lado izquierdo, y en otro extremo, al lado derecho, habían dos picos. Entonces, también se conoce el lugar como Cuernos de Jatim, porque daba la impresión, cuando se miraba de lejos, como que habían dos picos y una parte, o una meseta, o una parte más plana. Entonces, por eso, en la escritura dice que subieron al monte, y otros dicen bajaron del monte. Lo que se está refiriendo depende de donde lo están viendo, cómo lo están describiendo los evangelistas, porque esta no era la cima, sino era como que la parte media plana. Entonces los que estaban, digamos, aquí, subían aquí, pero estos también subían a la cima de la montaña. Aquí se da un evento extraordinario porque Jesús se reúne con sus discípulos primero en la cima de la montaña, y ellos descienden de la montaña a la parte llana o a la parte plana. En esta parte plana entonces se están encontrando todos aquellos que querían escuchar el mensaje, pero estos que querían escuchar el mensaje, que estaban aquí abajo, no venían con Jesús de la cima, sino que de la cima venía Jesús y sus 12 discípulos. Entonces, Jesús y sus 12 discípulos descienden de la montaña, o bajan de la montaña, o estando aquí suben a la montaña, se refiere a la cima, y aquellos que estaban abajo iban a subir, no hasta la cima, como dije, sino a la parte llana. ¿Ven? Entonces son aspectos interesantes cuando uno lo lee, porque tenemos que estar claros al menos de cómo era la geografía, o de qué monte estaban hablando, para poder saber quiénes suben y quiénes bajan. Entonces, a eso se está refiriendo aquí. Suben a la ladera de una montaña. La gente sube a la ladera de una montaña. Bueno, entonces, vean un relato histórico interesante.
Son unas fechas. La escritura no describe fechas, pero algunos documentos históricos lo ubican dentro de un tiempo en nuestro calendario, digamos, ¿no? Dice el relato poco antes del mediodía del domingo 12 de enero del año 27 de la era de Cristo, Jesús reunió a los 12 apóstoles. Los 12 esperaban ser llamados en cualquier momento. Por eso no se habían alejado mucho de la costa esa mañana para pescar. Como ellos vivían en los alrededores de los pueblos del mar de Galilea, entonces cuando está haciendo mención de la costa, se refiere a las orillas del mar de Galilea. Los discípulos estaban allí trabajando en las orillas del mar de Galilea, que como dijimos es un lago. Bueno, varios de ellos estaban junto a la playa del mar de Galilea, reparando las redes y trabajando con sus artefactos de pesca. Jesús se encamina hacia la playa y llama primero a Andrés y Pedro. Jesús entonces, recuerden, dije, Jesús vivía en Cafarnaúm. Ahí estaba su residencia en ese tiempo. Entonces él se movía muy bien dentro de esta región. Entonces él también iba a la playa, él también caminaba a orillas. El mar de Galilea es extraordinario porque recuerdan, ahí se da el milagro de la pesca milagrosa. Bueno, el milagro de la pesca, en donde le dice tiren sus redes y salen muchos y pescan mucho. También en el lado opuesto a donde se está dando este evento, se dio el evento de la multiplicación de los panes en otro monte, en otra orilla. Aquí Jesús camina sobre el agua. Cuando aquellos van en la barca y Jesús se queda orando, recuerdan, y en la madrugada Jesús camina para alcanzarlos. Él viene caminando sobre este mar de Galilea, sobre este lago. Por las características geográficas que tiene, se forman olas y habían muchos vientos. Entonces, a eso se refiere cuando la Escritura está haciendo mención. Así que este lago fue testigo de muchos milagros hechos por Jesús. Varios de ellos estaban junto a la playa, el mar de Galilea, reparando las redes y trabajando con sus artefactos de pesca. Jesús se encaminó hacia la playa y llamó primero a Andrés y Pedro, que estaban pescando cerca de la costa. Luego atrajo con un gesto a Santiago y Juan, que se encontraban ahí cerca de una barca, conversando con su padre Zebedeo, remendando sus redes. De dos en dos reunió a los otros apóstoles, y cuando los 12 estuvieron juntos, se dirigió con ellos al monte conocido como el monte de las bienaventuranzas. Pero este monte originalmente se conocía como monte de Eremos, o cuernos de Jatim. Los nombres son los mismos, se refiere a la misma ubicación en donde se da este evento. Entonces, este monte Eremos, que después se conoce como el monte de las bienaventuranzas o cuernos de Jatim, también geográficamente en esa región se está refiriendo al mismo, aunque algunos autores dicen que la ubicación es incierta. No dice literalmente cuál fue el monte, pero por las características de la parte llana o de la parte plana, coincide geográficamente con este lugar, el monte Eremos o los cuernos de Jatim. Entonces ellos lo conocen ahora como el nombre de las bienaventuranzas. Hay un relato que dice que después de que Dios le dio las tablas a Moisés en la cima del Sinaí, dice que floreció el monte. Dice que salieron flores y se llenó de vegetación. Después de que Dios hubiera hablado con Moisés en aquel tiempo, el monte floreció, dice un relato histórico. Algunas personas, algunos relatos allí en algunos documentos dice eso. Entonces no sería extraño que este monte cambiara su nombre después de que sucedieron estos eventos, y es más conocido como el Monte de las Bienaventuranzas, que es su nombre original al principio. Miren, hasta los nombres cambian. Al norte de Capernaum, y de ahí procedió a instruirlos. El nuevo reino que mi Padre está a punto de establecer. Aquí Jesús está con sus 12 discípulos en la cima del monte, hasta arriba. Jesús los llama cuando ellos están trabajando y se van estos 12 con él.
ellos comienzan a subir este monte. Aquí todavía no se ha juntado la gente para que escuche el mensaje de las bienaventuranzas. Aquí Jesús está teniendo una reunión privada realmente con sus 12 discípulos y él les comienza a hablar en la cima. Ellos después van a descender a la parte llana, pero ahorita están hasta arriba, hasta la cima. Y él les dice, el nuevo reino de mi Padre está a punto de establecer en el corazón de sus hijos terrenales. Será un dominio eterno. No tendrá fin a este gobierno de mi Padre en el corazón de los que desean hacer su voluntad divina. Os declaro que mi Padre no es el Dios de los judíos ni de los gentiles. Muchos vendrán del este y del oeste para sentarse con nosotros en el reino del Padre, mientras que muchos de los hijos de Abraham se negarán a entrar en este nuevo dominio del Espíritu del Padre en el corazón de los hijos del hombre. Este es un relato histórico realmente, pero este relato histórico yo cuando comienzo a buscar en dónde o con qué coincide este relato histórico, ustedes lo van a encontrar aquí, en Marcos 3, del 13 al 19, y Lucas 6, del 12 al 16. Este relato diría yo, están parafraseando realmente aquellas palabras, pero es la esencia de este mensaje, está en estos capítulos de estos evangelios. ¿Ven? O sea, realmente no está lejos. Sigamos entonces. El poder de este reino no consistirá en la fuerza de los ejércitos, ni en el poderío de la riqueza, sino más bien en la gloria del Espíritu Divino, que vendrá a enseñar a las mentes y a gobernar el corazón de los ciudadanos renacidos de este reino celestial, los hijos de Dios. Esta es la hermandad de amor en la que reina la rectitud y cuyo grito de batalla será paz sobre la tierra y buena voluntad entre todos los hombres. Este reino que vosotros muy pronto iréis a proclamar es el deseo de los hombres de buena voluntad de todos los tiempos, la esperanza de la tierra entera y el cumplimiento de las promesas sabias de todos los profetas. Vuestro mensaje para el mundo será: buscad en primer término el reino de Dios y su justicia, y una vez que los encontréis, de allí en adelante tendréis de seguro todas las demás cosas esenciales para la supervivencia eterna. Ahora os digo y os declaro que este reino de mi Padre no se anunciará con muestras exteriores de poder, ni con demostraciones indecorosas. No deberéis proclamar el reino diciendo, está aquí o está allí, porque este reino del que predicaréis es Dios dentro de vosotros. Eso les dice Jesús en unas palabras en estos relatos históricos, y este tiene su fundamento, el mensaje, en Lucas 2, capítulo 14, Mateo 6, 33, Lucas 17, del 20 al 22. Estas palabras las dijo Jesús y quedaron escritas en la Biblia. ¿Ven? Entonces, aquí está hablando con ellos. Ahora, después de esto, aquí, después de que él habla con ellos y les dice lo que van a hacer y lo que va a suceder, entonces ellos descienden a la parte llana, a la parte plana. Cuando ellos descienden a la parte plana, esa parte plana dicen las personas, los historiadores, de que es un área tan grande que puede tener la capacidad de poder haber allí entre 3,000 y 5,000 personas. Puede caber mucha gente. Y si alguien está en esa parte plana, en una parte un poco más elevada, la parte plana, entonces pueden escuchar muy bien las palabras, como dije, por la geografía del lugar. Ahora, aquí hay algo interesante, porque hay una similitud entre Moisés cuando sube al monte Sinaí para hablar con Dios y recibir las tablas de los 10 mandamientos, con Jesús cuando sube también a un monte para hablar con sus 12 discípulos y para hablar a la gente de palabras que son extraordinarias que ellos deben aprender o que deben de conocer y que les va a servir para su vida espiritual. Entonces, esa similitud es extraordinaria. Moisés sube al monte Sinaí para hablar con Dios, Jesús sube al monte para hablar con su pueblo. Aquel mensaje de Moisés en el Éxodo eran las tablas de los 10 mandamientos, la ley.
Pero aquí es el amor. En el Sinaí, Moisés recibió la ley. En este monte de las bienaventuranzas, las personas van a escuchar del amor. Eso es lo que va a suceder aquí. Ven, ambos suben al monte. En un principio fue la ley, en este momento es el amor. Dios mismo les va a hablar a su pueblo, no de la ley, sino del amor. Entonces comienza. Cuando Jesús está allá en la parte llana y hay muchísima gente escuchando, unos habían venido para escuchar sus palabras, otros habían venido para ser sanados, otros habían venido porque querían saber qué estaba pasando. Él comienza a enseñarles esta lección. Bienaventurados, les dice cuando mira a toda la gente ya ahí. Están en la parte llana y Jesús entonces les habla y les dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Se refiere a los humildes. Bienaventurados los pobres de espíritu. En la historia del fariseo y del publicano que oran en el templo, uno se sentía rico en espíritu, que era egoísta, pero el otro se sentía pobre de espíritu, que era humilde. Humilde significa obediente, sumiso. Eso es humilde. Humilde no es pobre. Humilde es obediente, es sumiso. Es decir, que tiene oídos y oye. Significa que tiene ojos y ve. Este es obediente. Eso es humilde, es obediente. Hace caso, sigue la instrucción, cumple la instrucción al pie de la letra. Ese es humilde. Obedece, tiene oídos. El uno era autosuficiente, egoísta. El otro era receptivo a la enseñanza y buscaba la verdad. Ese es humilde, receptivo a la enseñanza y buscador de verdad. Los pobres de espíritu buscan las metas de riqueza espiritual, Dios. Y aquellos que buscan la verdad no tienen que esperar sus galardones en un futuro lejano. Son galardonados ahora. Encuentran el reino del cielo dentro de su corazón. Es el mejor regalo. Y disfrutan ahora de esa felicidad. Eso es un regalo, un gran premio. Encontrar nosotros el reino de Dios dentro de nuestro corazón y disfrutar de esa felicidad es suficiente para nosotros. Es suficiente. Claro, recibiremos otros galardones cuando estemos en el cielo, pero este que recibimos aquí en la tierra ahorita es extraordinario. Realmente el reino dentro de nuestro corazón y la felicidad, eso es lo más grande que hay para los seres humanos, que podemos experimentar todas esas vivencias como tal. Bienaventurados, sigue diciendo entonces, los que tienen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán saciados. Solo los que son pobres de espíritu. Otra vez, los que son obedientes, los que son sumisos. Solo ellos buscan la fortaleza divina y anhelan el poder espiritual. A ellos se está refiriendo. Estamos hablando de que tienen hambre y sed de rectitud. No es comida, no es pan, no es bebida. Es hambre y sed de rectitud. ¿Lo ven? Eso dice sus palabras. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre genuina no tiene relación alguna con el temor. Es más bien una actitud del hombre que coopera con Dios. Hágase tu voluntad, significa. Comprende la paciencia y la tolerancia y está motivada por la fe inamovible en un universo ordenado y cordial. Domina todas las tentaciones de rebelión contra la dirección divina. Ven, entonces este mensaje de las bienaventuranzas, como dijimos al principio, es un mensaje de amor, pero es un mensaje que nos enseña a vivir la vida aquí en donde estamos ahora. Este mensaje es un mensaje, diríamos también, ético y moral para nuestra vida en esta tierra. Este es un mensaje de amor extraordinario, porque nos está diciendo qué debemos hacer, cómo debemos hacer. Nos está diciendo que debemos de ser mansos, nos está diciendo que debemos de ser buscadores de su palabra, nos está diciendo que debemos ser oidores y hacedores de su palabra.
Nos está diciendo que busquemos su reino. Esto es lo que nos está diciendo. Miren, nos está diciendo que debemos de ser limpios de corazón. Aquí está el secreto. Voy a regresar aquí rapidísimo. Miren, bienaventurados los pobres de espíritu. Tenemos que ser entonces pobres de espíritu, obedientes. Tenemos que tener hambre y sed de sus palabras, de rectitud, porque vamos a ser saciados. Tenemos que ser mansos, porque entonces recibiremos la tierra por heredad. Debemos de ser limpios de corazón, porque entonces veremos a Dios. Esas son características de un mensaje de amor extraordinario para nosotros en esta vida. Ver a Dios por la fe significa adquirir un verdadero discernimiento espiritual. No todos pueden ver a Dios. No todos pueden verlo. Algunos sí, otros no, porque requiere que tengamos un verdadero discernimiento espiritual. ¿Cómo podemos nosotros ver a Dios? Debemos entender sus obras, debemos interpretar sus palabras, debemos conocer sus palabras. Cuando conoces al Padre, estás seguro de la filiación divina y puedes amar cada vez más a cada uno de tus hermanos en la carne, y no solo como hermano, con amor fraterno, sino también como padre, con afecto paterno. Entonces nosotros podemos expresar nuestro amor de dos formas. Uno, para con nuestros hermanos, y también podemos expresar nuestro amor como padres hacia nuestros hijos, o nuestros padres hacia nosotros. Los padres aman también, los padres terrenales, nosotros amamos como hermanos a nuestro prójimo, pero también amamos como padre a los que están dentro de nuestra casa. Entonces, Jesús está enseñando aquí que nosotros debemos aprender a amar de las dos formas. Debemos aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero también debemos amarlos como que nosotros fuéramos padres. Ese amor de padre para con sus hijos también quiere que lo mostremos para con nosotros. Es fácil enseñar esta recomendación, dice, aún a un niño. Los niños son por naturaleza confiados y los padres deberían hacer todo lo posible para que no pierdan esa fe sencilla. Al tratar con niños, evitad todo engaño y no despertéis en ellos sospechas. Ayudadlos con sabiduría a elegir a sus héroes y sus tareas en la vida. Miren, eso es ser limpio de corazón. Cuando somos limpios de corazón, entonces vemos a Dios, vemos sus obras, vemos su manifestación en nosotros de una forma muy sencilla, pero que transforma y cambia totalmente. Debemos de ser aquí, ven, los que están de luto, porque ellos serán consolados. Jesús no se refería al luto ostentoso o exterior. No se refiere al dolor del luto que nosotros conocemos regularmente. Se refería a la actitud emotiva de la ternura. El luto aquí es ternura. Sean tiernos, bienaventurados los que son emotivamente tiernos. Eso está él queriendo decirnos. Moisés el sufriente fue un gran hombre, más que Sansón o Goliat. Moisés fue un líder extraordinario, pero era también un hombre de mansedumbre, obediente, sumiso. Mansedumbre es sumiso. Tener sensibilidad y saber responder a las necesidades de los hombres genera una felicidad genuina y duradera. Y estas actitudes cordiales a la vez salvan el alma de la influencia destructora de la ira, el odio y la sospecha. ¿Ven lo que está haciendo esta actitud? Esa actitud emotiva de ternura hace cambiar, transforma, cambia, crea actitudes cordiales que van a hacer que el alma venga a tener luz, venga a ser influenciada por estas palabras. Entonces, este mensaje, esta bienaventuranza
va a destruir la ira, el odio y la sospecha, porque son tiernos. Esta acción es extraordinaria. Los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. El que es misericordioso obtiene misericordia. A eso dice la Escritura. Si nosotros somos misericordiosos, entonces vamos a obtener misericordia. La misericordia puede ser a veces pasiva, pero aquí es activa y dinámica. La paternidad suprema, el Padre, Dios mismo, está siendo misericordioso. Un padre amante no vacila en perdonar a su hijo, por supuesto. Aunque el hijo pueda ser desobediente, el padre siempre lo va a perdonar. Estamos hablando de un padre terrenal. Un padre siempre quiere a su hijo. Siempre es así. Aún muchas veces. En un niño bien educado, el impulso de aliviar el sufrimiento le es natural. En cuanto tienen edad suficiente para apreciar las condiciones reales, los niños son normalmente benevolentes y compasivos. Vean ustedes, el niño no guarda rencor, ni resentimiento, ni odio. El niño es misericordioso. El niño es muy natural en sus emociones. Entonces, el niño cuando siente dolor llora y no le da vergüenza llorar delante de un grupo. El niño llora. El niño cuando está feliz levanta las manos y canta y juega. ¿Han visto niños cuando uno va a algún comercial o a algún lugar? A veces el niño está hablando solo y está caminando y se ríe y se tira al suelo y se levanta. Él no le da vergüenza. El niño no va a decir, qué vergüenza, van a creer que estoy loco. El niño es niño. Entonces, ellos son muy benevolentes y muy compasivos. Cuando sus padres los corrigen, a veces les dan un cinchazo en buen chapín, pero al rato el niño los está abrazando y los está besando, porque el niño no, por eso va a distanciarse de su padre. Entonces él está haciendo aquí un mensaje extraordinario. Mire, misericordioso. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque entonces vamos a obtener misericordia. Normalmente benevolentes y compasivos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Frente a las pruebas y persecuciones, él dijo, ¿tenemos nosotros pruebas? Sí. ¿Tenemos nosotros persecuciones? También tenemos. También tenemos. O alguien que no haya sido perseguido. Perseguido puede ser de muchas formas, ¿verdad? Alguien puede ser perseguido. Estoy viendo en dónde ustedes se equivocan o en dónde caen o en dónde cometen una falta y entonces voy a salir yo con espada y con armas para acosarlos, hostigarlos y muchas otras cosas más. Algunos son perseguidos en esa forma. Quizás hasta por su misma casa, en sus trabajos o en muchos otros lugares. También hay persecución. Mi paz os dejo con vosotros, dice. No se turbe vuestro corazón, no se confunda vuestro corazón, ni tengáis miedo. Esta es la paz que previene conflictos desastrosos. Esta paz previene conflictos desastrosos. La paz personal se integra a la personalidad. Entonces, la personalidad de cada persona está influenciada de alguna u otra manera por la paz. La paz social previene el temor, la codicia y la ira. La paz política previene los antagonismos raciales, la suspicacia entre naciones y la guerra. Trabajar por la paz es la cura de la desconfianza y las sospechas. Jesús no vino realmente para hacer cambios políticos, sociales o culturales. Si Jesús hubiera hecho cambios políticos, sociales o culturales en aquella época, hubiera sido específicamente para esa época. Porque en la que nosotros vivimos, quizás muchos de esos cambios políticos, sociales y culturales no funcionarían, porque cambiaron las circunstancias.
Entonces Jesús no viene a cambiar realmente el aspecto político, cultural o social, sino Jesús viene a cambiarnos a nosotros para que nosotros podamos resolver nuestros problemas políticos, sociales y culturales. Eso es lo que Él vino a hacer. Entonces se recuerdan que el pueblo de Israel esperaba a un libertador, esperaba a alguien que viniera con espada, esperaba a alguien que viniera con caballos de guerra, esperaba a alguien que viniera con ejércitos para liberarlos de la opresión de Roma. Entonces, aún su primo, Juan el Bautista, cuando está preso, Juan el Bautista envía a unos mensajeros y le dice, pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien esperamos? Ellos esperaban, naturalmente, ellos esperaban a un libertador, a alguien que peleara por sacarlos de la esclavitud de Roma. Y Jesús les contesta, díganle que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan y los enfermos son sanados. Entonces regresan los mensajeros y le dan el mensaje a Juan el Bautista. Ese era el mensaje realmente. Él era libertador. Él no venía por estos aspectos que hemos hablado aquí. Él venía por nosotros, por cada uno de nosotros, para que pudiéramos nosotros vivir en esta vida. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de su rectitud. Miren, porque de ellos es el reino del cielo. El reino del cielo es de los que son perseguidos por causa de su rectitud. Como ustedes son rectos, estoy viendo en dónde se equivocan y en dónde caen. ¿Verdad? Perseguidos porque ustedes son rectos. Entonces, yo voy a querer buscar en qué momento ustedes no lo son. Y los estoy persiguiendo, y los estoy persiguiendo, y los estoy acosando, y los estoy hostigando, porque estoy viendo en qué momento ustedes dejan de ser rectos. Bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente. Alegraos y regocijaos, porque grande será vuestro galardón. Aquí está hablando de un galardón en los cielos. ¿Ven? Hablamos de un galardón al principio en la tierra, la felicidad, el gozo de tener la vivencia de Cristo en nuestras vidas. Aquí ya está diciendo, Jesús les está enseñando a la multitud que está en la parte llana del monte, le está diciendo, les está enseñando estas palabras de bienaventuranzas. Entonces, él está hablando a la multitud. No se me vayan a perder en que este mensaje es para una multitud de 3,000, 4,000, 5,000 o 6,000 gentes, o quizás mucho más. Pero este es un mensaje para una gran multitud de personas. Hombres, mujeres y niños estaban sentados en ese monte. Y él les está diciendo estas palabras y les está enseñando esto. A la multitud le dice, bienaventurados, cuando los vituperen y los persigan. La persecución a menudo sigue la persecución. A menudo sigue a la paz. Y si lo vemos al revés, la paz es seguida por una persecución. ¿Ven? La gente que tiene paz, estamos hablando de la paz que da Cristo en nuestras vidas. La gente que tiene paz de Cristo Jesús en sus vidas, en sus corazones, en sus almas, son perseguidos. La persecución a menudo sigue a la paz. El amor más grande que el hombre puede experimentar es dar la vida por sus amigos. El progreso ha sido siempre la cosecha final de la persecución. La paz va seguida de la persecución, pero la persecución da lugar a la cosecha final. ¿Ven? Que es el progreso. Vamos a progresar cuando somos perseguidos. Y somos perseguidos porque tenemos paz. Así pues, se revela que las bienaventuranzas están basadas en la fe y el amor, y no en la ley. Por eso la semejanza entre Moisés en el Sinaí y Jesús en el monte de las bienaventuranzas, o el monte Éremos. Jesús sube entonces a dar una lección, dijimos, de fe y amor, y no de la ley, como en el tiempo de Moisés. El amor paterno se regocija al devolver el bien por el mal. Miren, el paterno.
el paterno. El amor del padre, el amor paterno, se regocija al devolver el bien por el mal. Alguien les hace mal a ustedes, páguenle con hacerles bien. Páguenles con el bien. Ellos les hacen a ustedes mal, ustedes háganles bien. Hacer el bien para vengar la injusticia. Entonces, con hacer el bien, nosotros estamos vengándonos de la injusticia. Aquí no está hablando de personas, sino está hablando de los actos o las acciones. ¿Lo ven? El amor se regocija en devolver el bien por el mal. Hacer el bien para vengarse de la injusticia. Si quieren ustedes vengar de la injusticia, hagan el bien. Y si aquellas que les hacen mal, claro, molesta, incomoda, irrita, ustedes háganles bien. Entonces estarán cumpliendo con las leyes, mandatos y preceptos de Jesús en el monte a aquella multitud. Encontré difícil recibir mi mensaje. Este es un relato histórico y que tiene su fundamento aquí en Juan y en Mateo, aquí abajo. ¿Ven? Pero dice, encontráis difícil recibir mi mensaje porque queréis construir, miren esto que interesante, porque queréis construir las nuevas enseñanzas directamente sobre las viejas. No se puede construir enseñanzas nuevas sobre enseñanzas viejas o antiguas, porque yo os declaro que vosotros debéis renacer. Cuando nosotros renacemos, entonces vienen enseñanzas nuevas. Pero esas enseñanzas nuevas no van a hacer eco sobre las enseñanzas viejas. Significa, en otras palabras, primero tenemos que desaprender para aprender. Entonces, es difícil poder recibir o comprender el mensaje, porque no podemos construir las nuevas enseñanzas sobre las viejas enseñanzas. Pero yo os declaro que vosotros debéis renacer. Debéis comenzar nuevamente como niños y estar dispuestos a confiar en mis enseñanzas y creer en Dios. El nuevo evangelio del reino no puede ser amoldado a lo que ya es y existe. Tenéis ideas erróneas sobre el Hijo del Hombre y su misión en la tierra. Pero no cometáis el error de pensar que yo he venido para poner de lado la ley y a los profetas. No he venido para destruir, sino para completar, para ampliar e iluminar. No he venido para transgredir la ley, sino más bien para inscribir estos nuevos mandamientos en las tablas de vuestro corazón. La ley fueron escritas en tablas de piedra, ¿recuerdan? Pero las tablas del mensaje de amor de Jesús en este monte se van a escribir en las tablas del corazón. Las palabras son escritas en tablas de piedra, pero también las palabras son escritas ahora en tablas del corazón. ¿Ven? Que es muy semejante el Éxodo a estos versos que estamos nosotros estudiando. No es la voluntad de mi Padre que ceda yo a la atención de enseñaros reglas de gobierno, comercio o conducta social, que aunque puedan ser buenas para el día de hoy, estarían lejos de ser adecuadas para la sociedad de otra época. Estoy en la tierra solamente para consolar, liberar el espíritu y salvar el alma de los hombres. Debéis reconocer siempre los dos puntos de vista de toda conducta mortal, el humano y el divino, los caminos de la carne y la senda del espíritu. Esos son los dos caminos, el humano y el divino, el camino de la carne y la senda del espíritu, la valoración del tiempo y el punto de vista de la eternidad. Pero tropezáis con mis enseñanzas, porque queréis interpretar mi mensaje literalmente. ¿Por qué tropezamos a veces con las enseñanzas? Porque yo quiero interpretarlo literalmente, dice. Sois lentos en discernir el espíritu de mis enseñanzas. Mis mensajeros no deben luchar con los hombres, sino tratarlos con dulzura.
que quienes gobiernan a los hombres pueden tener tales leyes, pero no el reino. La misericordia determinará siempre vuestro juicio y el amor, vuestra conducta. La misericordia determina el juicio, el amor y la conducta. ¿Lo ven? La lámpara del cuerpo es el ojo. Si pues vuestro ojo es generoso, vuestro cuerpo entero estará lleno de luz. Pero si vuestro ojo es egoísta, vuestro cuerpo entero estará lleno de tinieblas. Y la luz, si la luz misma que está dentro de vosotros se vuelve tinieblas, cuán grande entonces será la oscuridad. ¿Ven? A eso se está refiriendo. Como yo vea, como yo perciba. Entonces yo me voy a dar cuenta aquí de estos aspectos importantes. No voy a poder conocer entonces siempre el juicio, el amor y la conducta, si no es bajo el paraguas de la misericordia. Es bajo el paraguas de la misericordia. ¿Ustedes quieren conocer juicio, amor y conducta? Misericordia es el secreto. Eso es lo que Jesús está enseñando en esta lección. Misericordia es el secreto. Pero pese a todo esto, Jesús estaba interesado solamente en el individuo, no en la masa, no en la multitud, en las gentes. Estaba interesado en el hombre. Jesús trabajó, vivió y actuó en el mundo tal como lo encontró. Quiero liberar a los hombres para que puedan empezar de nuevo como niños una vida nueva y mejor. El hijo del carpintero nunca enseñó la formación del carácter, enseñó el crecimiento del carácter, declarando que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Jesús deseaba desarrollar el discernimiento espiritual para captar las realidades eternas y estimular la iniciativa en la originalidad en el vivir. Se dedicaba exclusivamente a las necesidades espirituales fundamentales y permanentes de la raza humana. Jesús hacía hincapié en el individuo, no en la raza ni en la nación. Bueno, aquí estamos a 4 minutos. Aquí llegamos justo al final, a nuestra puerta de esperanza, como siempre. Así que tenemos aquí un tiempito para que podamos meditar, participar, aportar o considerar algunos aspectos que ustedes consideren convenientes. ¿Lo ven? Entonces, este tema es muy bonito, es extraordinario. Jesús realmente está enseñándonos muchas cosas, estos montes realmente extraordinarios en donde Jesús habló del amor hacia los hombres, el reino de Dios en medio de nosotros, las palabras escritas en las tablas de nuestro corazón. El mensaje de Jesús a los hombres en esta época que queda escrito en la Biblia, en las palabras, todas estas personas vivían a las orillas aquí y trabajaban y se dedicaban a la pesca y tenían dificultades, tenían problemas igual que todos nosotros hoy. Pero Jesús vino y habló con ellos y les enseñó la forma. Jesús utilizaba también estos lugares extraordinarios para sentarse y hablar con ellos. Muchos venían aquí, en esta geografía. Dice que la vista de este monte Éremos, o el monte de las bienaventuranzas, dice que la vista es, porque todavía está ahí el lugar, la vista es extraordinaria y se puede ver en gran mayoría esta parte del lago o esta parte del mar y las olas. Entonces Jesús también enseñaba de muchas formas y utilizaba esta tierra para poder ilustrar o mostrar sus verdades. Bueno, estamos ya justo a las 8. Entonces vamos a dejar el tiempo para que podamos compartir, o alguien que quiera